Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de su programa Veritas Dei Universus. Pues ya estamos a prácticamente mitad de mes, mitad del año. Algunos seguimos aquí encerrados en casa, pero pues el programa de una u otra forma continúa. Antes de entrar en materia, lo que es el tema de hoy, medios de comunicación, tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Circo Volador Radio. La fanpage del programa es Veritas Dei Universus. El Facebook de un servidor es asmicial.montenegro delers. En Twitter nos pueden encontrar como @Circo Volador y @asmisael. En Instagram como Circo Volador también y Lord-Asmisael. El día de hoy, más que un tema que compartir con todos ustedes, les traigo fragmentos de la historia de nuestro país desde un punto de vista un poco más misterioso. Parte de la cultura de nuestra identidad, de nuestra patria, de nuestro país, pues son las llamadas leyendas. Estas historias que han pasado de generación en generación, transmitidas a veces de padre a hijo y en otras ocasiones por medio de libros como este que yo encontré en la Biblioteca Autónoma de Nuevo León, obviamente la biblioteca virtual. Este es un libro que es un compendio de leyendas de la época colonial. Entonces, el programa de hoy vamos a estar hablando de estas leyendas de la época colonial aquí de la Ciudad de México. Muchas de ellas son pues antiquísimas, por ahí del siglo XV, del siglo XVI. Algunas otras son un poco más recientes. Y por lo mismo de que son un tanto largas, pues vamos a partir el programa en algunos fragmentos. Voy a tener que acercarme un poco mi material escrito, porque miren, la persona que escaneó esto, pues yo creo que nunca había usado un escáner en su vida, que lo escaneó de una pésima forma. Sin embargo, pues vamos a ver hasta dónde llega la vista de un servidor y el aguante de todos ustedes. La primera leyenda de la época colonial que quiero compartir se llama La calle de la joya. Transcurría tranquilo y feliz el año del Señor de 1625. México, la reina de las Américas, descansaba de las agitaciones sufridas un año antes, motivo de la pugna habida entre el príncipe de la Iglesia y el doctor Juan Pérez de la Serna, arzobispo de México, y el representante del rey de España, don Diego Carrillo Mendoza, y Pimentel, marqués de Gelbés. Los habitantes de la noble ciudad gozaban de esa vida pacífica de que no tenemos idea en estos tiempos, de tranvías, de tumulto, de bocedores de papeles, de tráfico vertiginoso que hace de la gran México un hormiguero pululante de seres de descripción que pasan de la imaginación del forastero como las figuras de esta linterna mágica. Todo tenía entonces sus horas, los negocios, se hacían sus agitaciones, no se oía en los grandes despachos adornados sin pretensión alguna, el repliqueo del teléfono que sacude los irritables nervios del comerciante, deseoso de no perder ni un segundo ni un centavo. Se vivía más tiempo porque se vivía menos aprisa. El público no tenía esa tensión de espíritu que le da hoy el día el cúmulo de intereses que chocan entre sí en todo el universo entero. No había 100 papeleros en cada calle, ni 100 noticias horripilantes en cada periódico. Por lo cual ciertos hechos que hoy son de la paz cotidiana llamaban poderosamente la atención de nuestros antepasados. Tal es el que dio nombre a la calle de Joya. Oíd la tradición. En una de las calles de esta ciudad, cuyo nombre no nos ha legado la tradición, y en la casa señorial que hace esquina en la calle de los Mesones, vivía un rico mercader español llamado don Alonso Hernández, de Bavida, hombre de pocas palabras, de formalidad en sus tratos, francos, sin jactancia, alto, bien formado, de ojos negros y a veces parecía lanzar relámpagos, secucinto,
no tanto moreno y de voz rápida, también timbrada. Se hallaba enlazado don Alfonso Fernández de Bobadilla con una dama que figuraba entonces entre las principales por su donaire, por su hermosura y por sus riquezas. Era hija del conde de Torreleal y brillaba en el cielo del virreinato como brillaba Sirio en el cielo tropical en una noche cuajada de estrellas. Su cuerpo tenía el grandioso cimbrar de la Palmera de Cádiz, su boca pequeña y con fácil y no tanto maliciosa sonrisa dejaba ver 2 hileras de perlas. En sus ojos, garzos y ardientes, brillaba el ímpetu de un espíritu fogoso, no contenido ni corregido a tiempo por las enseñanzas moderadas de la piedad. Como hemos dicho, la riqueza del señor y de la señora de Fernández de Bobadilla era inmensa. Señales siempre de numerosos y brillantes séquitos de servidumbres y de amigos, ostentando carrozas lujosísimas, arrogantes córceles, costosos y vistosos trajes. Cuando asistía a la fiesta del Peñón, dice el padre Lamusa, era de admirar aquella gallarda pareja cuya comitiva de sirvientes y amigos, más de simples nobles, semejaba al séquito de unos monarcas. Aquella pareja vivía al parecer feliz, porque el mundo juzga falsamente que la riqueza y el lujo son la base de la felicidad, pero en el fondo esa felicidad no existe. El señor Fernández de Bobadilla amaba a su esposa y tenía en ella miramientos delicados, sin que se diera a conocer con ella los rasgos enérgicos de su carácter resuelto, mas ella no sabía ni agradecerlo ni comprenderlo. De aquí vino poco a poco formarse un abismo entre ambos corazones. En ella, la frialdad, el desdén injusto, el mal humor visible en presencia de su esposo, el afán de diversiones y de bien parecerse a los demás, en fin, un sentimiento de taciturno y doloroso casi nunca expresaba que por medio de la retractación y del silencio. Tal era el hogar de don Alonso Fernández de Bobadilla en la época a que se refiere esta leyenda. Era el 23 de enero de 1625 y una de esas tardes tétricas y sombrías en que las nubes robaban a los relámpagos la alegría de un sol, una de aquellas tardes que en medio de plomo parece oprimirse las almas delicadas y sentimentales. Hallase don Alonso en el piso bajo de su habitación, donde tenía un despacho, sentado en un vetusto y cómodo sillón, contemplando con melancolía las espirales de humo de su cigarro. ¿Qué meditaba en su interior? Pensaba en el desamor de su esposa y le dolía el alma. De repente, por el espacio que hacía la calle dejaba una ventana entornada, cayó un papel. Naturalmente, don Alonso se levantó para recogerlo y saciar la curiosidad que la introducción de un papel hecha de semejante manera despertaba en él. Al abrir el papel, un temblor involuntario recorrió todos sus nervios. A medida que lo leía, su frente se nublaba más que el cielo en aquella tarde. Sus labios se apretaban y contraían, sus dedos estrujaban el papel, su mirada lanzaba relámpagos. Contenía ese papel misterioso la revelación de las relaciones criminales que la esposa de don Alonso, llamada de Isabel de la Gárcide y Tobar, mantenía con el licenciado José Raúl de Lara. No es posible describir el dolor de furor mezclado que aquel caballero don Alonso recibiera tan tremenda revelación. Quiso de pronto subir a las habitaciones, encontrar a su esposa y la carta en la mano, con un arma en la otra, pedirle una explicación. Después se le presentaba a su esposa llena de hermosura, inocente como se la había fingido antes del matrimonio, y le pareció un crimen sospechar de ella. La amaba mucho, más que el dolor que sentía en su corazón, como un puño negro tendido detrás de una estatua marmórea sirve para agrandar su figura y delinear y realzar sus contornos. No sufriría tanto el hombre en momentos semejantes si la consideración de lo efímero y subsistente del amor humano tuviese el antemiral donde resistiese golpes como el que sufría don Alonso. El héroe de nuestro relato, después de 1000 acercamientos,
a cual más doloroso resolvió disimular y cerciorarse de la verdad de los hechos. Fingió un largo asunto que lo detendría con el virrey hasta las alturas de una larga noche y se despidió de su esposa. Llegó la noche, una noche oscura, húmeda y fría. Don Alonso, bien recatado, envuelto, esperó lejos de la casa a ver si alguien se acercaba. Pasó largos siglos de incertidumbre y de espasmosidad angustiosa. ¿Qué siglos son las horas de dolor? Las calles estaban solitarias, solo se oía el golpetear de la lluvia sobre los techos, muros y pavimentos. Allá de lejos, en lejos, se veían como estrellas perdidas algunas de esas lámparas que en los antiguos tiempos de devoción y de fe encendía la mano de un pueblo creyente ante la venerada imagen de un santo a cuyos pies nunca faltaban flores y otros adornos. Aquellas lámparas diseminadas eran como los ojos lagrimosos de una piedad que brillaba sobre el abismo obscuro y de dolor humano. Los ojos vigilantes de don Alonso creyeron descubrir en el fondo oscuro de las calles una figura. Su corazón palpitó terriblemente y tuvo que contener sus latidos apretando el pecho con la diestra. No se había engañado. Un hombre se acercaba con el paso recatado a la casa de don Alonso Fernández de Bobadilla. Este hombre era el licenciado Raúl de Lara, fiscal del Tribunal de la Inquisición. Si don Alonso hubiese podido verlo a favor de la luz del día, habría descubierto que él, un hombrecillo, a la vez antipático y miserable, de mirada torva, cuerpo encorvado, flaco, apergaminado y de barba mal cuidada e insurta. Este tal era el hombre que robaba a don Alonso su amor y su honra. Jamás es indisculpable la infidelidad, pero más criminal era en Isabel de García y Tobar cuando olvidaba sus santos deberes de esposa, posponiendo el apuesto don Alonso a un hombre como Raúl de Lara, extraño capricho de las venerables feminades. Al llegar Raúl a la esquina de la calle, abrióse uno de los balcones de la casa de Isabel y apareció ésta. Una nube de sangre obscureció los ojos de Fernández de Bobadilla, pero contuvo el ímpetu que lo arrastraba a precipitarse sobre de Lara. Instantes después, penetró éste en la casa del defendido esposo y apenas comenzaba a poner un pie, ésta puso entonces un brazalete en el cuerpo de doña Isabel. Cuando con pasos precipitados a los dos únicamente que se veían como dos sombras, don Alonso, inyectado con los ojos de sangre, lívido de rostro, tembloroso la barba, terrible aumento sobre los criminales y terribles momentos que pasaba, don Alonso, el cual sin poder contener su furor y sus celos, se precipitó sobre de Lara gritando: «Muere, ladrón de honras, muere, infame conductor». Cayó de Lara atravesado por el acero de don Alonso. Cayó exaltados gemidos y un dolor horrible. En tanto de Isabel quiso huir, pero el temor y el remordimiento le quitaron las fuerzas y caída de rodillas exclamaba saltando los ojos, altas y enclavijadas las manos: «Perdón, perdón». Don Alonso con tono colérico e irónico: «Perdón, he aquí el perdón que te otorgo», y hundió hasta el pomo del acero en el corazón de su esposa, que cayó tras un ay de dolor. Don Alonso arrancó del brazo de su esposa el brazalete y saliendo de la casa del furor deliberante lo clavó en la puerta del zaguán junto con el puñal. Al día siguiente la ronda y el alcalde de la ciudad recogieron los cadáveres de Isabel y de Raúl de Lara y como prenda de un crimen misterioso hallaron en el zaguán la joya que dio nombre a la calle que hoy lo lleva. ¿Qué fue de don Alonso? Su fin es incierto, mas parece que el dolor le hizo retirarse a uno de los monasterios más observantes de la ciudad. Hay quien dice que sigue vagando por las calles buscando a hombres que son infieles y a mujeres que también lo son, para hundir su daga en el pecho. Esta calle del cual se desprende pues esta leyenda muy popular, esta calle de la Joya, es bastante conocida aquí en la Ciudad de México.
Y déjenme decirles que muchas de estas leyendas de la época colonial llevan consigo nombres muy curiosos. Este que les voy a leer a continuación lleva el nombre de la calle de la Cruz Verde. El 17 de septiembre de 1566 era un día de regocijo en México. Las calles se veían adornadas con gran pompa y la gente llenaba las principales avenidas, como que es el día. A las 11 de la mañana hacía su entrada solemne el señor Gastón de Peralta, marqués de Falces, nombrado por su majestad Felipe II, virrey de esta Nueva España. Llegó la hora esperada por la multitud y el virrey hizo su entrada a la capital seguido de su brillante comitiva. Entre los nobles caballeros que la formaban venía un joven como de 28 o 30 años, rubio, barba cerrada, mirada viva y alegre, que vestía una truza blanca bordada de oro, un capacete azul con pluma blanca llevado un rico estoque con empuñadura de plata. Venía montado en un poderoso caballo árabe con montadura bordada y descollada entre la comitiva por su brioso soporte, su lujo y su arrogancia. Corrió el tiempo arrastrándose esperanzas e ilusiones en su carrera. El marqués de Falces fue destituido del virreinato. Llegaron los licenciados Muñoz y Carrillo, visitadores de México, cometieron horrores y arbitrariedades inauditas en toda la población hasta que por fin destituidos del mando por orden de Felipe II. Esta orden trajo consigo el mayor regocijo entre los habitantes de la Ciudad de México, más en particular porque se acercaba el miércoles santo, cuando se entregaban los transportes a la más ruidosa alegría. Don Álvaro de Villadiego y Manrique, que allí se llamaba el noble caballero que antes hemos descrito, fue uno de los primeros que salió en arrogante caballío, seguido de su paje, a recoger las ánimas calles de la capital. Pocas cuadras había caminado cuando en una esquina descubrió en un balcón a una hermosa joven, blanca como la nieve y de talle esbelto, llamada doña María de Aldarafuente y Segura, hija de la humilde empleada de un ramo de real de Hacienda. Don Albato quedó extático ante aquella mujer. Ella a la vez quedó impresionada de la figura apuesta y elegante del noble doncel, pero por virtud y por su superioridad de posición que él notaba, no se le manifestó. A partir de ese día, resolvió en su mente el designio de contraer matrimonio con la hermosa dama que se había hecho la señora de sus pensamientos, pero ella se mostró por largo tiempo indecisa y esquiva. A pesar de los reiterados rondes y paseos del joven don Álvaro, para él era muy sencilla la comunicación con la dama, que por sumo cuidado de sus padres se mantenía en más honesto recogimiento, y esta propia dificultad hacía crecer el amor del caballero, y sin que ella se diera cuenta también a él de la dama. Así transcurrió largo tiempo en el que don Álvaro estaba próximo a perder toda esperanza. Dos incidentes Perdón, es que la letra está muy pequeña. Dos pequeños incidentes conmitantes vinieron, empero, a decidir a la hermosura en favor de las tensiones de su amante. El primero de ellos, de esos disgustos domésticos que llenaban el alma de amargura y la consiguieron menor vigilancia, hizo que don Álvaro lograse hacer penetrar hasta ella en una misiva en la que le rogaba que, si no podía contestarle por escrito, le indicase por medio de una cruz blanca en el balcón su negativa, y su correspondencia por medio de una cruz verde. Pasaron algunos días y ninguna cruz apareció en el balcón. Una mañana en que el sol como rayo de oro besaba las torres de la ciudad y en que los pájaros voladores alegraban el día, don Álvaro, lleno de júbilo, acertó a ver en el balcón de su amada la cruz verde, señal de su felicidad. Con la respetable intervención de un sacerdote amigo de la familia, se vencieron las resistencias que al matrimonio de doña María presentó aquella, y a los 15 días se juntaron y se juraron por fin amor eterno al pie de los altares de los nuevos esposos. Y no es lo singular que se juraran, sino lo que se cumplieron.
En recuerdo de aquella seña que había precipitado a su felicidad, don Álvaro mandó poner en el ángulo de la casa de doña María, desde el suelo hasta el nivel del balcón, una gran cruz verde de piedra que hasta la presente existe y que da nombre a esta calle. Como vemos, muchas de estas leyendas pues son parte del acervo pues más que nada popular, es decir, algunas sí hablan de un caso misterioso, hablan de algún caso de muerte, de dolor, pero la mayoría de ellas son de un folclore que denotan cómo pues algunos hechos de la época colonial marcaban de cierta forma la vida de la sociedad de la Ciudad de México y fueron pasando pues prácticamente de generación en generación. Esta siguiente leyenda se llama El Callejón del Armado. Durante el gobierno del virrey don Rodrigo Pacheco y Osorio, llegó a la Nueva España un viejo mercader español llamado don Lope de Armijo y Lara, quien se fue a vivir a una casa pobre y ruinosa en uno de los callejones al oriente de la Ciudad de México. Don Lope llevaba una vida llena de misterio, no tenía servidumbre, compraba personalmente sus víveres, hacía muchas caridades, vestía humildemente, pero siempre se le veía armado hasta los dientes. Armadura completa, damasquina, traía sobre acerada una cota de malla, un largo estoque y lengua una daga ceñida a su cintura. Y de noche los que lo veían salir afirmaban que a la luz de la luna se le veían otras armas, por lo cual no tardaron en conocerlo como el Armado. Todas las mañanas se le veía en el templo de San Francisco, permanecía en oración las horas enteras, comulgaba 2 veces por semana y algunos afirman que algunas noches se le oía hacer penitencia. En las más longevas de estas salía y tomaba por el rumbo de la plazuela de Miscalco, perdiéndose pronto en las sombras. Volvía después de la medianoche y se le oía contar gran cantidad de dinero. Enseguida se escuchaba un grande y lastimero quejido y un ruido como el de una gran tapa de fierro que caía sobre una caja, y luego todo quedaba recogido en el silencio. La vida de este hombre era un misterio que muchos querían desentrañar pronunciándolo a la justicia, pero el desenlace fue más misterioso todavía. Una mañana, el hombre misterioso apareció ahorcado y pendiente de su propio balcón. ¿Fue un suicidio originado por el pánico de una denuncia? ¿Fue un crimen de esos que jamás se investigaba por la justicia humana? Nadie lo sabe, pero al registrar la casa del Armado, que dio nombre a esa calle también, se encontró una gran suma de dinero y cráneos de hombres que seguramente perecieron en sus manos. Esta historia es muy corta y de hecho hay un registro un poco más extenso, si gustan buscarle por ahí, de esta historia del Armado. No quiero decir que el problema, pero a veces sí es un poco frustrante encontrar este tipo de documentos. Miren, aquí está el librito. Nos cuentan una parte de la historia y después cuando echamos mano de algún otro libro, de algún otro compendio, pues nos damos cuenta que la historia pues era un poco más larga o que la historia tenía otro final del que descubrimos. Esto pasa seguido con las leyendas y más con las leyendas de la época colonial por lo mismo, de que fueron pasando de generación en generación. Entonces hubo quienes la conservaron totalmente original, cambiando a veces pequeños detalles, y hay quienes le agregaban ciertas partecillas para tratar de hacerlas un poco más interesantes. La siguiente leyenda se llama El Puente del Cuervo. Cerca de expirar el siglo XVI, allá por el año de 1593, vivía en la espalda del Colegio de los Jesuitas un hombre llamado don Rodrigo de Ballesteros, capitán de arcabuceros de los Reales Ejércitos, y el cual había sido herido en España en la famosa batalla de San Quintín.
Fue premiado por el poderoso rey don Felipe II con el retiro del servicio y enviado a estas nuevas y codiciadas tierras a una encomienda cerca de Azcapotzalco. Nuestro don Rodrigo era un hombre singular, pues en tanto que su casa era una de las más bellas de los rumbos, y era una de las más grandes también, hacía el servicio de la mesa una rica vajilla de reluciente plata. Él en su persona contrastaba con el lujo de su morada, pareciéndole casi un mendigo por su traje raído y por su repugnante aseo. No se le conoció por largos años más que un capellar de damasco aplomado donde supusieron unas manchas sobre otras, de color incierto entre aplomado y verde a trechos, y de todos los colores del iris en otros, según el color de las manchas que hacía el matusalístico capellar, más una especie de animadista paleta. Sobre esta paleta lucía grotescamente la cruz de Santiago. Grueso, de baja estatura, de voz estrentosa, con un ojo para el sur y el otro para el norte, ya viejo hasta los 70 años, enemigo de los niños, que maltrataba siempre y que huían a su paso, era don Rodrigo antipático para cuantos le trataban por su aspereza, su mezquindad y sus excentricidades. Se le acusaba de íntimas y sospechas amistades con judíos y con gente de malvivir. A misa jamás asistía, como hiciera gala de ello en aquellos tiempos de creencia. Todo el mundo estaba escandalizado de él y acabaron por llamarle el excomulgado. Gustaba mucho de los animales y su casa estaba convertida en una verdadera arca de Noé. Hablaba con esto como se le entendieran, y el vulgo decía: el vulgo es capaz de creer todo, que entendía el lenguaje de los animales. Pero el animal de su predilección era un cuervo, feo como el pecado y negro como la noche. Este cuervo gozaba de grandes privilegios, pues podía impunemente ensuciar y maltratar todo lo que había en la casa de don Rodrigo, quien montaba en ira cuando al diablo, que así denominaba a su cuervo, algunos propasaba a inferirle al menor maltrato. El nombre del diablo resonaba con amor a todas horas y en todo momento en la casa de don Rodrigo. Los sirvientes, para disculparse de alguna fechoría o para aplacar a don Rodrigo, no tenían otra cosa que decir: Señor, esto hizo el diablo, con lo cual se serenaba la furia de don Rodrigo, quien agregaba con una sonrisa horrible y maligna: pues si lo hizo el diablo, está bien hecho. Tanto oír todos el nombre del diablo y con tanta aprobación al ver las malas costumbres de don Rodrigo, que era un viejo libertino cuyas hazañas por respecto al lector podríamos llamar como una reputación nada envidiable, pues no es muy de simpatizar que él tiene también íntimas amistades con el diablo. Puso el colmo a las antipatías del vecindario la súbita desaparición de don Rodrigo y de su cuervo. Ni por mar ni por tierra se le encontraron jamás. Lo que sí se halló fue un Cristo manchado de sangre y muchas plumas de cuervo, manchadas también de sangre a sus pies. ¿Qué significaba aquello? El misterioso más impenetrable envolvió siempre a aquel problema. El diablo y don Rodrigo azotaron al Cristo, fue la voz popular, y ambos se han ido derechito al infierno, donde continúan a tizonazos sus conservaciones de acá en la tierra. Nadie quiso ni regalada la casa de don Rodrigo. El polvo formó una espesa capa sobre las mesas y tapicerías hasta la vajilla de plata donde el cuervo, o sea, el diablo, comió a la par de don Rodrigo. Quedó intacta como en un museo cerrado entre las otras casas del barrio. Es de advertir que fueron desocupadas las convecinas, 1000 historias espantables se reían. Al año apareció el cuervo maldito en un puentecillo que había en la calle de don Rodrigo. Siniestros y espeluznantes eran los graznidos, daban tétricas y lentas, pasaban cerca de él a algunas personas que rondaban
Él volaba al balcón de la abandonada casa y en él continuaba su música infernal de horripilantes graznidos. No es de extrañar que la calle tomase con el tiempo el nombre con el que hoy se le conoce, pues el vulgo llegó a decir que en las noches obscuras y lluviosas, cuando crujen las vidrieras azotadas por el viento y éste se queja como un ser doliente en las hendiduras y en los estrechos pasillos, aparecía a la luz, una luz fosfórica de los relámpagos, un esqueleto que riendo de un modo que no daba risa sino pavura, acariciaba a un cuervo con las desnudas falanges de unas manos sin carne y sin tendones, produciendo luego con ellas un castañeo que, oído a lo lejos y entre los truenos, hacía llorar a los niños que buscaban para esconderse al abrigo bendito de su seno maternal. Esta historia hay otra parte de esta historia, es un poco más corta y digamos que no es tan extraña. La historia básicamente habla precisamente de este cuervo que aparecía en este puentecillo, en este puente. Pues resulta que los niños del barrio veían a este cuervo, les asustaba mucho cómo este animal los veía, les graznaba y se decía que cuando el cuervo graznaba, pues alguien moría a los pocos días. Pues bien, ya estamos a la mitad del programa. Vamos a ir con una pequeña pieza musical. Esto que vamos a escuchar es un baile colonial como los del pues, siglo XV, XVI, XVII. No se me muevan de donde están, vamos apenas a la mitad del programa.
Muy bien, ya estamos de regreso. Esta siguiente leyenda de la época colonial se llama El Callejón del Padre Lecuona. No recuerdo el día, el mes ni el año del suceso, ni siquiera la persona que me refiero a los hechos que voy a referir a ustedes. Lo señalo, solo entiendo que se refería a la época de 1820 a 1830. Y en lo que no me cabe duda es que se trataba del principio de una noche oscura, fría y lluviosa como suelen serlo las de invierno. El padre Lausas tenía ajustada una partida de malilla o tresillo con algunos amigos suyos por el rumbo de Santa Catarina Mártir. Y terminado dicha partida, sus quehaceres del día, iba del centro de la ciudad a reunirse esa noche. Cuando él, a corta distancia de la casa en que tenía lugar la modesta tertulia, alcanzándole una mujer del pueblo ya entrada en años y miserablemente vestida, quien besándole la mano le dijo: Padrecito, una confesión, por amor de Dios, véngase conmigo su merced, el caso no admite espera. Trató de informarle el padre que si se había o no atendido previamente a la parroquia respectiva en solemnitud de los auxilios espirituales que se le pedía, pero la mujer con frase breve y enérgica le contestó que el interesado pretendía que él precisamente lo confesara y que si se malograba el momento pesaría sobre la conciencia del sacerdote, a lo cual éste no dio más respuesta que echar a andar atrás de la viejita. Recorrieron en toda su longitud una calle de poniente a oriente, mal alumbrada y fangosa, yéndose a salir cerca del apartado, y de allí tomaron hacia el norte, hasta torcer a mano derecha y detenerse en una miserable accesoria del callejón del padre Lecuona. La puerta del cuarto estaba nada más entornada, y empujándola simplemente la mujer penetró en la habitación, llevando al padre lanzas de una de las extremidades del manteo. En el rincón más amplio y sobre unas estera sucia y medio desbaratada estaba el paciente, cubierto con una frazada, a corta distancia una vela de sebo puesta sobre un jarro boca abajo en el suelo. Dada su escasa luz, a poca pieza, enteramente desenmascarada y con las paredes llenas de telarañas, por terrible que sea el cuadro más acabado de la inteligencia, no daría idea del desmantelamiento desaseoso y lobreguez de tal habitación en que la voz humana parecía apagarse antes de sonar, y cuyo piso de tierra exhalaba el hedor especial de los sitios que carecen de la menor ventilación. Cuando el padre, tomado la vela, se acercó al paciente y levantó con suavidad la frazada que lo ocultaba por completo, descubrióse una cabeza huesosa y enjunta, amarrada con un pequeño pañuelo amarillo, y a trechos rotos. Los ojos del hombre estaban cerrados y notablemente hundidos, y la piel de su rostro y de sus manos, cruzadas sobre el pecho, aparentaba la sequedad y rigidez de una momia. «Pero este hombre está muerto», exclamó el padre Lausas, dirigiéndose a la viejita. «Se va a confesar, padrecito», respondió la mujer, quitándole la vela, que fue a poner en el rincón a una distancia de la pieza, quedando casi a oscura el resto de ella. Y al mismo tiempo el hombre, como si quisiera demostrar la verdad de las palabras de la mujer, se incorporó en su petate y comenzó a recitar en voz cavernosa, pero deficiente, inteligible, el Confiteor Deo. Tengo que abrir aquí un paréntesis a mi narración, pues el digno sacerdote jamás a alma nacida refirió la extraña y probablemente horrible confesión que aquella noche le hicieron. De algunas alusiones y medias palabras suyas se infiere que al comenzar el relato el pertinente se refería a fechas tan remotas que el padre, creyéndolo difuso o divagado, y comprendió que no había tiempo que perder, le excitó a concretarse a lo que le importaba,
pero a poco extendió que aquel se daba por muerto de muchos años atrás, en circunstancias violentas que no le habían permitido descargar su conciencia como había acostumbrado pedirlo diariamente a Dios, aún en el olvido casi total de sus deberes y en el seno de los vicios y quizás hasta del crimen, y que por premisión divina lo hacía en aquel momento, viniendo de la eternidad para volver a ella inmediatamente. Acostumbrado, Lanzas, en el largo ejercicio de su ministerio, a los delirios, extravagancias de los febricitantes y de los locos, no hizo mayor aprecio a las declaraciones, juzgándolas efecto del extravío anormal e inverterado de la razón del enfermo. Al pronunciar las últimas palabras del rezo, notó que el hombre había vuelto a acostarse, que la vieja no estaba ya en el cuarto y que la vela, a punto de consumirse por completo, desprendía sus últimas luces. Llegado él a la puerta, que permanecía entornada, quedó la pieza en profunda oscuridad, y aunque al salir atrajo con suavidad la hoja entreabierta, cerróse ésta de firme como si de adentro la hubieran empujado. El padre, que contaba con callar a la mujer de la parte de afuera y con recomendarle el cuidado del moribundo y que volviera a llamarle ahí mismo, aún a deshora, si advertía que recobraba aquella razón, desconcertándose al no verla, esperó en vano durante algunos minutos. Quiso volver a entrar a la accesoria sin conseguirlo, por haber quedado cerrada como de firme la puerta, y apretando en la calle la oscura y la lluvia, decidió al fin a alejarse, proponiéndose efectuar al siguiente día muy temprano una visita. Sus compañeros de malilla o tresillo le recibieron amistosa y cordialmente, aunque no sin reprocharle la tardanza. La hora de la cita había en efecto pasado ya con mucho, y Lanzas, sabiéndolo o sospechándolo, había venido a prisa y estaba sudado. Echó mano al bolsillo en busca del pañuelo para limpiarse la frente y no lo halló. No se trataba de un pañuelo cualquiera, sino de una obra acabadísima de alguna de sus hijas espirituales más considerada de él, finísima batista con las iniciales del padre, primorosamente bordadas en blanco entre laureles y trinitarias de gusto más o menos monjil. Prevalizó su confianza en la casa, llamó al criado, le dio las señas de la accesoria en que seguramente había olvidado el pañuelo y le despachó en su busca. Satisfecho de que se le presentara ahí la ocasión de tener nuevas noticias del enfermo y de aplacar la inquietud en el que él mismo había quedado su aspecto, Lanzas, en uno de esos sillones de baqueta que se hallaba frecuentemente en las celdas de las monjes y que yo prefiero al más pulido asiento brocatel o terciopelo, y encendiendo un buen cigarro habano y arrojando bocanadas de humo aromático al colocar sus cartas en la mano izquierda en forma de abanico, y como si no hiciera más que continuar en voz alta el hilo de sus reflexiones relativas al penitente, a quien acababa de oír, dijo a sus compañeros de tresillo: ¿Han leído ustedes la comedia de Pedro Calderón de la Barca titulada La devoción de la cruz? Algunos de los comensales la conocían y recordaron al vuelo las principales peripicias del galán noble y valiente, al par que corrompido especie de Tenorio de su época, que muerto a hierro, obteniendo por efecto la constante devoción a la sagrada insignia del cristiano. No se puede negar que el pensamiento del drama de Calderón es altamente religioso. No obstante, algunas de sus escenas causarían positivo escándalo hacia en los más tristes días que vienen por alcanzarnos, comentaba el sacerdote. ¿Cómo? ¿Cómo?, exclamaron los comensales de Lanzas mostrándole repentino interés. Como ustedes lo oyen, amigos míos, uno de los mayores obstáculos con el que los tiempos de ilustración que corren se tropiezan en la confesionaria es el deplorable efecto de las elecciones de la gente que tiene a su cargo el confesarse. Interrumpiendo la pequeña
charla apareció uno de sus lacayos, uno de sus sirvientes, que le comentaba que había ido hacia donde le había indicado, que había estado tocando la puerta en varias ocasiones de la accesoria, pero que nadie le abría, hasta que finalmente dio un empujón a la puerta y no encontró nada en el interior, ni una viejecilla, ni un enfermo, nada absolutamente había dentro de la accesoria. A lo que el sacerdote lo regañó con avidez y le dijo que iría él en persona a recoger su pañuelo. A la siguiente mañana el sacerdote caminaba muy aprisa, pues quería recuperar su pañuelo lo más pronto posible. Para cuando llegó a esa accesoria, denotó que se veía diferente a lo que, supuestamente se había visto la noche anterior. Encontró dentro de la habitación solamente su pañuelo colgado de una de las vigas maltrechas de la accesoria que colgaba, y que le trastornó mucho la mente al sacerdote, pues al salir de ahí, preguntando a quienes vivían cerca sobre ese moribundo que él había confesado unas noches atrás, algunos lo recordaron como una persona malvada, sanguinaria, y que bien debería estar en el infierno ardiendo. El sacerdote, el padre, se dio cuenta que entonces sí había sido verdad, que entonces sí había confesado a un alma en pena, que lo único que quería era el descanso eterno, y que finalmente al darle este descanso, pues había regresado tal vez a un lugar menos horrible que el purgatorio del cual había salido noches anteriores. El padre Lanzas recuperó su pañuelo, y este suceso lo hizo convertirse casi en un héroe, a lo que la tradición le llama lecuona. Como se darán cuenta, pues muchas de estas historias, muchas de este folclore, pues tienen que ver también con no nada más gente adinerada, gente malvada, sino muchos de estas historias también tenía que ver el clérigo, lo cual ellos se encargaban de cierta forma también de transmitir de la tradición oral de estas historias. El siguiente relato yo creo que es con el que nos vamos a ir despidiendo, porque ya saben que el tiempo apremia. Esta historia, esta leyenda se llama La calle de la aduana de Santo Domingo. A principios del siglo pasado vivía en la corte de la Nueva España un rico y noble caballero coronel del regimiento de Tres Villas llamado don Juan Gutiérrez Rubí de Cetis, caballero de la Orden de Santiago, y que, según afirmaban varios historiadores, poseía también el hábito de Calatrava, lo cual lo hacía gozar de muchos fueros y distancieros. Don Juan Gutiérrez era un hombre entregado al lujo y a la ostentación. Nunca se le veía a pie, siempre en carroza o en su litera. Gastaba tal lujo para vestirse que un historiador de su época afirmaba que en el año de 1716, con motivo de la toma de posesión del gobierno por el marqués de Valero, llevaba tal cantidad de joyas que solamente los bordados de perlas del casacón representaban la respetable suma de 30,000 pesos. El dicho don Juan, que era un hombre excepcionalmente descuidado y apático para todo lo que se le encomendaba, desempeñaba por el año de 1730 el cargo de prior del consulado, nombramiento honroso que había recibido del virrey don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. El repetido don Juan había entrado en años, amaba con locura a una hermosa joven llamada doña Sara García de Somera y Acuña, parienta del virrey, la cual dudaba en corresponder amor al prior del consulado, desagradaba del carácter frío y apático de su pretendiente y su temerosa de que no le pudiese amar ni la hiciera feliz en el matrimonio.
Entró el año de 1745 y por fin doña Sara correspondió a don Juan, mas con la sola y extraña condición de que en el plazo de 6 meses se habían de concluir las obras de la aduana, cuya construcción se había empezado años atrás y guardaba a la sazón un estado de deplorable abandono. La joven quería probar si el amor de don Juan lo sacaba de su carácter y si era capaz de hacerle ejecutar alguna cosa extraordinaria. Don Juan aceptó la condición y a renglón seguido buscó un arquitecto que a cualquier precio concluyese el comenzado edificio. Pero ni uno, ni otro, ni otros más se comprometieron a hacerlo. Mas don Juan ya no era inflamado por el amor que hacía prodigioso, el don Juan que dejaba correr todas las cosas como si mirara correr el agua, sino que activo y empeñoso, casi desanimado, se propuso levantar el edificio a toda costa y en un brevísimo plazo que se le había impuesto. Don Juan, el apático, don Juan quedó transformado como por encanto y no por encontrado arquitecto, resolvió digerir él mismo la fábrica. Hizo traer un gran número de negros para que trabajaran como albañiles. Distribuyó entre todos los canteros que en la ciudad existían las piedras que se habían de labrar. Mandó conseguir violentamente balcones y barandales, al mismo tiempo hizo que las carpinterías dispusiesen bastidores, puertas y ventanas, y vigilándose todo, echando sapos y culebras cuando algo se retardaba, aconsejándole de inteligentes y trabajando más que todos sus negros juntos, logró 3 días antes de que expirase el plazo fijado por doña Sara, poner en manos del virrey las llaves del nuevo edificio del consulado. Doña Sara cumplió a su vez como don Juan. Ambos contrayeron matrimonio en el mes de agosto de ese mismo año, y don Juan, para dejar un recuerdo de su amada a las generaciones venideras, mandó esculpir una lápida en el lugar en que doña Sara le impuso la condición y el plazo, lápida que tenía al principio de cada renglón una inicial de la dama. La lápida dice así: siendo prior del consulado el coronel don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, caballero de la Orden de Santiago, y cónsules don Gaspar de Alvarado de la misma orden y don Lucas Serafín Chacón, se acabó la fábrica de esta aduana el 28 de junio de 1731. La tradición no nos dice más de esta noble pareja, pero la rara tradición que es referida en esta historia ha hecho imperecedero el nombre de la aduana de Santo Domingo. Pues esta historia, más que, pues como se habrán dado cuenta, más que de espanto, es una historia de amor, que básicamente son muchas. De hecho, la próxima vez que hagamos un programa acerca de estas leyendas coloniales, pues voy a tratar de traerles historias un poquito más, pues sí, de misterio. Vamos, esta fue una introducción solamente para que nos fuéramos haciendo una idea de cómo en aquel entonces, los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX todavía, estas leyendas coloniales eran importantes. Estas leyendas se relataban muchas veces pues en cantinas, en restaurantes, en pequeñas fondas, en mansiones, en hostales de la ciudad, y bueno, ya después pasarían a formar parte de extensas compendios de leyendas que, aunque no hablen todas de sustos o de espantos, pues sinceramente no dejan de ser hermosas a su manera, es decir, porque contienen muchas de ellas grandes historias. Hay muchas historias, muchas leyendas coloniales aquí en la Ciudad de México, como las que le dan nombre pues a algunas calles, a algunos callejones. Aquella historia muy conocida, la del Callejón del Niño Perdido, por ejemplo. Aquella otra historia del hombre que se aparece en algunas calles del centro histórico, que le pregunta a uno la hora y que no debe de contestar uno la hora porque entonces se estaría condenando.
Por supuesto, la historia de La Llorona, que tiene muchísimas versiones, desde la versión colonial, la versión prehispánica, hasta la versión pues ya de un poco más atrás, que nos cuenta valga la redundancia, una versión totalmente diferente a la original, que por cierto va de la mano con otra que se llama La Descarnada. Vamos, estas historias pues son parte de una identidad que vamos heredando, que lamentablemente pues no se le ha dado la importancia, que lamentablemente se ha perdido un poco, pero que de cierto modo se puede también rescatar de cierta forma. Si les gusta, si les interesó, yo les puedo hacer llegar este PDF, este documento del escaneo de este libro de las leyendas coloniales, del cual voy a echar mano para las siguientes emisiones también, por si quieren en determinado momento pues darle una leída a la luz de la vela con una copita, ahora que ya vienen las lluvias también. Pues se antoja, ¿no? Se antoja leer estas historias. Por mi parte, pues esto ha sido todo por hoy en esta emisión de su programa. Le agradezco mucho a las personas que estuvieron escuchando a través del portal de Circo Volador Radio. Agradezco también al ingeniero Ariel Galván, que semana a semana pues aprieta muchos botones y me ayuda a que esta transmisión llegue a todos ustedes, y también pues extender mis más sinceras condolencias al señor Víctor, director de Circo Volador, y pues por el sensible fallecimiento de su señora madre, al señor Víctor Trejo, y a su hermano también, en general a la familia Trejo, por el sensible fallecimiento de su madre. Hemos perdido muchas personas, pero pues seguimos juntos, seguimos en un problema de una pandemia. Por favor, cuídense mucho, tomen todas las precauciones posibles, lávense las manos, usen cubrebocas, no se toquen el rostro, los ojos, etcétera, etcétera. Esperemos salir pronto de todo esto, seguir los que estamos y que sigamos siendo los que estamos aquí. Les agradezco muchísimo. Larga vida y prosperidad, que Dios me los cuide a todos ustedes. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita.